otras personas que quieran ver el tutorial y el material, que esto es un material que enseña muy bien los conceptos básicos de muchas cosas, pueda volver sobre los contenidos o repasarlos, además porque tenemos una idea y es que estos tutoriales sean eh, en partes. Entonces hoy, por ejemplo, vamos a hablar de dinámica de sistemas, pero vamos a hablar de una introducción. Entonces hoy tenemos el gusto de tener el tutorial de dinámica de sistemas, la parte uno, en la introducción a análisis de sistemas complejos, y la agenda que vamos a seguir es la siguiente. Primero vamos a hablar un poquito. Yo soy Juan Guillermo Villegas, profesor de la Universidad de Antioquia y presidente de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Y les queremos contar primero qué es ASOCIO. Entonces, ASOCIO es la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Es una iniciativa de la comunidad académica colombiana para desarrollar, mejorar, aplicar, difundir y promocionar los métodos y aplicaciones de la investigación de operaciones en cualquiera de sus ramas, así como cualquier otra iniciativa que tenga al máximo aprovechamiento de esta área de conocimiento en el beneficio de la sociedad. Tenemos el apoyo de nuestros miembros individuales e institucionales, y aquí queremos hacerle un reconocimiento a nuestros 8 miembros institucionales: el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Universidad de AFIT, el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle, la Universidad de la Costa, la Universidad de la Sabana y la Universidad Nacional de Colombia. El consejo directivo de la asociación, pues yo, como les conté, soy el presidente y lo complementan los siguientes colegas. El vicepresidente es David Barrera, el tesorero Juan Pablo Fernández, David Barrera de la Universidad Javeriana, Juan Pablo Fernández de la Universidad de Medellín, Juan José Bravo es el secretario de la Universidad del Valle, la presidenta anterior es la profesora Valentina Gutiérrez de la Universidad del Valle también, y como vocales tenemos al Pablo Maya de la Universidad de Antioquia, Elana Toro de la Universidad Tecnológica de Pereira, Julio Góez de NHH en Noruega, Alfredo Moreno de la Universidad del Norte, Eliana González de la Universidad Javeriana, Gonzalo Mejía de la Universidad de La Sabana, Jairo Coronado de la Universidad de la Costa y Alejandro Arenas del Instituto Tecnológico Metropolitano. Y en la asociación tenemos muchas actividades, congresos. Este año vamos a desarrollar un reto estudiantil, y en particular esta es una de las actividades que aprendimos a realizar en medio de la pandemia, en la cual tenemos tutoriales virtuales en los que brindamos un espacio para que se presente y haya una discusión académica sobre diferentes temas de la investigación operativa. Y estos tutoriales abordan muchas cosas, temas, técnicas y herramientas, contribuyendo a unos objetivos muy importantes que tiene la asociación, que es el desarrollo, reunión y divulgación de las herramientas de la investigación de operaciones. Y en el marco de los tutoriales venimos desarrollando desde hace un tiempo ya bastantes tutoriales de simulación. Eh, Como es tradicional, los tutoriales hasta ahora han sido enfocados muchos en simulación discreta con proveedores de software, tutoriales de la aplicación de los conceptos básicos. Y hoy tenemos el gusto de presentarles al profesor Sebastián Jaén, de la Universidad de Antioquia. Sebastián es doctor en Ingeniería de Sistemas, es experto en modelación de sistemas complejos y sociales con dinámica de sistemas, y además de eso es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia y coordinador del grupo aliado de la misma institución. Entonces les agradezco a todos y a todas su asistencia, y sobre todo las gracias a Sebastián por compartir con nosotros y con la comunidad colombiana de investigación operativa estas herramientas que quizás son menos conocidas que la simulación discreta, que es la que hemos venido desarrollando en los tutoriales anteriores. Y además de eso, una cuña, vamos a seguir teniendo otros tutoriales. Por ejemplo, en los próximos días ya pasaremos de dinámica de sistemas a simulación con agentes con otro colega. Entonces, hoy, Sebastián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y te dejo con la audiencia de nuestro tutorial. Voy Bueno, a dejar de compartir y pues ya puedes compartir. listo. Bueno, muchas gracias, Juan. Ustedes me van a confirmar si están viendo la... Voy a empezar a compartir. Listo. Sí, señor, estamos viendo muy bien. Bueno, entonces primero que todo yo quiero agradecer pues a Socio por el espacio y quiero agradecerle pues a las personas que están acá viendo este tutorial. Básicamente yo lo que quiero es como, o sea, darles una introducción, pues como para que piensen un poco cómo, o sea, de qué manera, pues dinámica de, o sea, qué es dinámica de sistemas, para qué sirve dinámica de sistemas
y cómo hacer, digamos, un modelo, cómo es que nosotros enfrentamos, pues, el modelamiento dinámica del sistema. Obviamente, pues, en el tiempo que tengo no puedo entrar, pues, con la profundidad que quisiera, pero, pues, básicamente la idea es como que darles a ustedes un panorama para que de pronto esta herramienta en un futuro pueda ser de su interés y les pueda ayudar como a resolver eh, los problemas que tengan objeto sobre dinámica de sistemas, o sea, que puedan ser resueltos con dinámica de sistemas. Bueno, permítame un segundo. Entonces, digamos, la agenda que voy a desarrollar, digamos, en la sección de hoy es la siguiente. Voy a hablar inicialmente de qué es la dinámica de sistemas. Vamos a hablar un poco de los elementos básicos de la dinámica de sistemas, es decir, cómo es que uno modela con dinámica de sistemas. Vamos a hablar de un software, pues el software disponible que hay, y vamos a hacer un pequeño ejemplo que ustedes me pueden seguir mientras yo lo estoy haciendo o ven cómo yo lo hago, que lo vamos a hacer en una herramienta pues que es relativamente nueva y que se llama Insight Maker, y es una herramienta pues de acceso abierto y gratuita. Entonces, esa es la agenda que voy a desarrollar en la sección de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que la dinámica de sistemas, esa es la pregunta, ¿qué es la dinámica de sistemas? Y básicamente la respuesta es muy sencilla, es una técnica de simulación. En algunos contextos, pues hay gente que piensa que es más como una forma de pensar, es una forma de ver la realidad. En cierta forma sí es cierto, porque esta técnica de simulación aboga mucho por el pensamiento sistémico, por la utilización del pensamiento sistémico. Pero en esencia, la dinámica de sistemas no es nada más que una técnica de simulación que, digamos, permite desarrollar el pensamiento sistémico, ¿cierto? Pero no es más que una técnica de simulación. Eh, Muy importante que tengamos en cuenta que es una técnica de simulación que pertenece a un grupo de varias técnicas de simulación. Es decir, nosotros tenemos 4 técnicas de simulación y esto es lo que se conoce como los 4 paradigmas de simulación, y la dinámica de sistemas es uno de esos paradigmas. En tutoriales anteriores y posteriores, por ejemplo, en uno anterior se presentó sobre eventos discretos, discrete event, y en un tutorial que viene se va a presentar los agentes, ¿cierto? La simulación basada en agentes. Entonces, estos son los 4 paradigmas. Este se llama sistemas dinámicos. Este sistema dinámicos es muy utilizado por todas las demás ingenierías. Entonces, lo que pasa es que se utiliza de una manera diferente, pero básicamente es lo mismo que dinámica de sistemas, o sea, es lo mismo que dinámica de sistemas, pero están modelando sistemas físicos, ¿cierto? Por ejemplo, simular turbinas, simular fluidos de agua. Entonces, digamos, este tipo de modelos o de herramientas para modelar eso, pues tienen un gran énfasis en los métodos numéricos, en la capacidad pues de poder modelar ese tipo de elementos, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, tenemos dinámica de sistemas, tenemos eventos discretos, tenemos agentes y tenemos sistemas dinámicos. Para las personas que estén interesadas como en indagar y conocer como la diferencia y la aplicación de cada una de estas formas, yo les recomiendo este artículo de Borchev y Filipov que dice, lo pueden buscar así como AnyLogic, o le pueden decir from System Dynamics to Agent-Based Simulation. En ese artículo ustedes pueden tener una visión muy interesante de lo que son cada uno de esos paradigmas y para qué sirve cada uno. De manera general, yo les puedo decir que la dinámica de sistemas sirve para, para modelar, digamos, de una manera agregada la realidad. Estos son 4 paradigmas, pero para modelar sistemas, ¿cierto? Para modelar sistemas de casi que de cualquier tipo. Entonces, cuando vamos a modelar sistemas agregados, pues utilizamos dinámica de sistemas. Cuando queremos sistemas más detallados, utilizamos agentes discretos, eventos discretos. Cuando queremos modelar la interacción de individuos, por ejemplo, cuando queremos, por ejemplo, representar cómo se comportan en una subasta los agentes ofertantes, eso podría modelarse con agentes.
o cuando queremos modelar cómo sale una persona de cómo es la dinámica de la salida de las personas de un estadio, lo podríamos modelar con agentes, ¿sí? Y eh, los sistemas dinámicos pueden ser agregados y detallados a la vez, porque en sistemas dinámicos nosotros vemos, pues por ejemplo, vemos que están modelando un motor, pero por otro lado también modelan chips. Entonces, eso hace que, digamos, como los sistemas dinámicos y la dinámica de sistemas es más o menos la misma técnica, yo podría decir que quizá la herramienta más versátil para modelar es la dinámica de sistemas. Bueno, entonces esto es simulación. Y entonces hablemos un poco de qué es simular, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema y puede haber dos aproximaciones. Una aproximación, digamos, de optimización, donde nosotros podemos modelar ese sistema y utilizando las propiedades de ese sistema, pues hay algoritmos o procesos que los llevan a encontrar el óptimo y en ese sentido resolver el problema, ¿cierto? En simulación esas propiedades matemáticas del sistema no son fáciles de utilizar a través de métodos exactos o métodos aproximados, eh, no completamente, y entonces por eso se usa la simulación, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventajas tiene la simulación? La simulación tiene una fidelidad, o sea, cuando tú estás haciendo el sistema, pues se ve y es relativamente fácil de entender. Otra cosa muy importante es que se mete el elemento temporal. Cuando estamos utilizando simulación, podemos agregar esa variable que es la variable dinámica tiempo, que usualmente no se puede agregar en otro tipo. Otra cosa es que podemos trabajar con la linealidad y usualmente la no linealidad no afecta los modelos de simulación y en cierta forma es relativamente sencillo, o sea, es relativamente sencillo, digamos, manipular estas cosas. O sea, modelar puede ser difícil, pero entender los conceptos básicos, como lo vamos a ver a continuación, es relativamente sencillo. Bien, ahora también existen desventajas, ¿cierto? La simulación también tiene desventajas. Una desventaja fundamental es que no vamos a encontrar la optimalidad, o sea, por eso es que nosotros simulamos, o sea, nosotros simulamos para poder tratar de encontrar casi que a través de ensayo y error o de métodos heurísticos y métodos aproximados, encontrar un escenario que sea el que podamos reproducir en la vida real, pero que no nos garantiza que sea el óptimo. Otra cosa es que de pronto para nosotros hacer modelos de simulación necesitamos una demanda excesiva de datos, pues se necesitan muchos datos. En dinámica de sistemas no es tanto, pero de pronto usted podría necesitar muchos datos. Por ejemplo, en el caso de eventos discretos se necesitan muchos datos. Y otro aspecto que pueden tener los modelos de simulación es que son muy hechos para algo en específico, ¿cierto? Problemas muy orientados a un problema en específico y que es difícil pasar a otros entornos. Entonces, eso es una cosa. La dinámica de sistemas tiene más o menos unos 60 años. Fue inventada por un ingeniero eléctrico que estaba pensando en sistemas de control en el MIT, que se llama Jay Forrester. Y bueno, en eso va la dinámica de sistemas. Bien, para ilustrar un poco cómo funciona la dinámica de sistemas, pensemos en esto. O sea, los agentes, cuando estamos haciendo una simulación basada en agentes, nosotros vamos a ser capaces de mirar cómo es la interacción entre personas, ¿cierto? De manera, pongamos, desestructurada. Cuando nosotros ya, por ejemplo, esas personas las organizamos y hacen cola y hay una persona que las atiende, eso lo podemos simular con eventos discretos, ¿cierto? Cuando ya están como en un entorno estructurado. O sea, no quiere decir que los agentes no estén en un entorno estructurado, pero es, digamos, o sea, los agentes pueden, o los individuos del sistema pueden interactuar, digamos, prácticamente, pues como de manera libre, mientras que en los eventos discretos las entidades pues están sometidas a un proceso y en los eventos discretos esencialmente están orientados a tener colas y servidores, ¿cierto? Están estructurados de esa manera. En dinámica de sistemas lo que hacemos es ya algo muchísimo más agregado. Entonces piensen, por ejemplo, que aquí estamos, esta es la cadena de suministro de Walmart, y entonces nosotros podríamos modelar cómo, o sea, lo que sale de la fábrica, el transporte, el centro de distribución. Entonces, la dinámica de sistemas busca hacer un modelamiento mucho más agregado
donde el comportamiento individual y estas cosas ya se vuelven como cosas minúsculas o se vuelven un flujo en un sistema grande como estos. ¿Sí? Y ese enfoque agregado nos da, nos da unas ventajas que son importantes. Eh, ¿Qué ventajas nos dan? Nos da la ventaja de que podemos identificar relaciones entre las variables, es decir, nosotros al tener un sistema que es tan grande, ¿cierto? Entonces nosotros ya podríamos ver, uy, ¿cuál es el impacto que los camiones tienen en el centro de distribución? O si, por ejemplo, nosotros tenemos acá algo en la manufactura, si nosotros movemos alguna característica de producción, por decir algo, si utilizamos unos pales, digamos, empacamos con más de una forma diferente, eso afecta el número de camiones y el número de camiones afecta lo que llega acá. Entonces eso nos va a permitir entre variables muy lejanas encontrar ciertas relaciones que no se perciben, digamos, en estas otras metodologías de simulación, ¿cierto? Porque usualmente, por ejemplo, esto se utiliza para modelar sistemas pequeños, por ejemplo, la cola de un banco, supermercados o líneas de producción. Pero digamos, la dinámica del sistema, bueno, y los agentes también tienen, a no ser que hagas un sistema pues lleno de agentes grandes y muy grandes, pero no tiene la facilidad de comparar cosas tan disímiles como algo en la manufactura teniendo un impacto, por ejemplo, en algo más lejano. Otro aspecto importante es que se puede considerar el horizonte temporal mucho más largo. Digamos, por ejemplo, estos agentes y eventos discretos son como para sistemas que funcionan en un día o la gente puede ser un poco más grande, pero digamos en dinámica de sistemas se buscan procesos incluso a años, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, que podríamos simular cómo es la evolución de la población en una universidad, ¿cierto? La cantidad de gente que llega, la gente que pasa de semestre a semestre. Entonces eso nos permite ver fenómenos a largo plazo, ¿cierto? Tú, por ejemplo, con dinámica de sistemas puedes hacer un fondo de pensiones, modelar un fondo de pensiones y tomar decisiones que te van a ayudar a proyectar en el futuro. Entonces, esa es una de las ventajas también que tiene dinámica de sistemas. Otra cosa, pues, y eso como lo muestro ahí en la grafiquita y en otras que voy a mostrar más adelante, nosotros tenemos la posibilidad de integrar sistemas de diferente naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algo de la manufactura, aquí tengo camiones, aquí tengo el centro de distribución, etcétera, etcétera. O sea, se pueden integrar. Y finalmente, pues esta no es la última ventaja, pero digamos es una de las más importantes, es modelar en diferentes escalas, ¿cierto? Entonces hay cosas que en simultáneo, o sea, tú puedes modelar, tú, por ejemplo, acá con dinámica de sistemas podrías modelar fenómenos parecidos a los agentes, pero también fenómenos muy de gran escala, ¿cierto? Entonces, él puede como manejar diferentes fenómenos y ver qué es lo que, pues, qué es lo que está sucediendo. Entonces, esas son como algunas de las ventajas. La dinámica de sistemas también tiene, pues, ventajas como desventajas, como se los mencioné. Y bueno, como se las mencioné en la diapositiva anterior, pero pues en este caso estoy hablando de las ventajas. Bien. ¿Cómo se ha usado la dinámica de sistemas? La dinámica de sistemas se ha utilizado básicamente en tres formas, ¿cierto? ¿De qué forma se ha utilizado la dinámica de sistemas? La primera es como una simulación de proceso, ¿cierto? Y, y, y entonces ahí es muy interesante porque usted mira el proceso, entonces usted puede, por ejemplo, pero usualmente lo que se mira es a gran escala. Entonces usted puede modelar hospitales, usted puede modelar empresas, usted puede modelar cadenas de distribución, usted puede modelar sistemas biológicos, etcétera, etcétera. O sea, usted puede simular procesos, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Una segunda forma que seguramente de pronto ustedes han visto estos diagramas causales es como identificación entre variables. Entonces, por ejemplo, uno tiene un fenómeno, un poco puede ser como una especie, más o menos como una especie de análisis multivariado, pero aquí pues no hay pruebas de nada, sino que usted tiene un fenómeno que usted no sabe bien qué pasa, o sea, por ejemplo, el abandono estudiantil de la universidad, y entonces usted lo que hace es como
tratar de plantear unas relaciones para tratar de probar si esas relaciones explican ese fenómeno. O sea, eso es lo que usted hace. Entonces, estos diagramas causales se utilizan como para mirar qué es lo que puede estar, o sea, la relación entre las variables para explicar, por ejemplo, un fenómeno. Aquí están tratando de explicar la resiliencia socioeconómica. Entonces, la idea es eso. Entonces, esta es otra aproximación que se hace en dinámica de sistemas. Esta aproximación es muy orientada a la ingeniería industrial, al management, a la administración. Esta está más orientada también al diseño de política, ¿cierto? A una gran escala. Y hay otro tipo de modelos que es, o sea, que comparten, o sea, todos comparten algo, pero hay otro tipo que es como elaboración de modelos teóricos, ¿cierto? Entonces la gente dice, bueno, yo me pongo, o sea, que es como un poco la utilización de estas dos, pero se hacen las grandes preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el mundo en el 2000, en el 2000, en el 2050? Y entonces, pues, tratan de representar los procesos, tienen una idea, pues, de cómo se va a comportar todo y entonces sacan una teoría, ¿cierto? Que entre otras cosas les cuento que mucho de la resistencia que tuvo la dinámica de sistemas hace un tiempo fue que más o menos hace más o menos unos 30 años, ¿cierto? O un poco más, creo, se sacó un libro que se llama el modelo del mundo, ¿cierto? Donde se decía pues que más o menos hacia mediados del siglo XXI vamos a tener un problema de cambio climático, vamos a tener un problema de toxinas, y que el mundo básicamente iba a entrar en un colapso. Entonces esa visión catastrofista de ese trabajo que se hizo, pues digamos hizo que mucha gente dijera que eso era imposible y la dinámica de sistemas, digamos, sufrió bastante a raíz de eso. Ahora, pues digamos, después de todo ese tiempo y como con todo lo que estamos viviendo, la gente ha reivindicado un poco más a los modelos de dinámica de sistemas, pero de pronto a veces a los practicantes de dinámica de sistemas se les da un poco la mano en tratar de aventurarse en cosas. En modelos relativamente pequeños yo creo que funciona muy bien como una herramienta para ayudar a tomar decisiones en entornos pues que sean fácilmente, que no tengan tanta variabilidad y sujeto digamos, a los sesgos de las personas. Sin embargo, hay otras personas que ven que este es el gran aporte de la dinámica del sistema. Entonces, ustedes van a ver trabajos casi que en todas las áreas del saber. O sea, yo he visto trabajos en crimen, he visto trabajos en nutrición, he visto, alguien me contó que había un trabajo en dinámica de sistemas que explicaba pues el problemas dentales. Entonces, esta es una cosa pues bastante interesante. Bien, entonces les voy a contar pues aquí cómo es que yo les enseño a mis estudiantes dinámica de sistemas. Y esto, o sea, la dinámica de sistemas a mí me parece que es una cosa muy interesante porque con algo muy sencillo puede llegar a cosas muy poderosas. Entonces yo les voy a explicar más o menos cómo es que yo lo percibo, ¿cierto? Entonces esto se ve como muy loco, pero es así, o sea, piensen en el yin y el yang, ¿cierto? Entonces supuestamente la realidad es el yin y o sea, digamos todo lo que está en la realidad es el yin y el yang. Y entonces en dinámica de sistemas nosotros también tenemos como esa realidad, pero lo interesante de dinámica de sistemas es que la realidad la divide en dos tipos de cosas, así como el yin y el yang. En dinámica de sistemas dividimos como los fenómenos o las características de la realidad en dos tipos de cosas. Lo que fluye y lo que se acumula. ¿Sí? Lo que fluye y lo que se acumula. Entonces, para hacer un modelo de dinámica de sistemas, simplemente lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que fluye y qué es lo que se acumula. Y si usted entiende qué es lo que fluye y qué es lo que se acumula de un fenómeno, entonces teóricamente usted puede modelar ese fenómeno y entonces hacer muchas cosas. Lo que fluye, nosotros lo conocemos en dinámica de sistemas como flujos y lo que se acumula lo conocemos como niveles. Los flujos los representamos como una especie de como llavecita o canillita que está entrando y lo que se acumula lo representamos como un cuadrado que representa como un inventario o algo así. Entonces, esto es un concepto muy poderoso porque lo que tú tienes que hacer es mirar la realidad entre esas dos cosas.
Y teóricamente eso te va a ayudar, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos de esta manera. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esto, entonces esto quiere decir que este es un flujo que le está entrando a este nivel y aquí está saliendo. Entonces, ¿qué podríamos nosotros modelar de esta manera? ¿Qué podríamos modelar nosotros de esta manera? Se los voy a mostrar. Un río se acumula en un embalse y el embalse se disminuye por el consumo, ¿cierto? Otra cosa puede ser una consignación, o sea, el flujo podría ser una consignación. ¿Cómo se, cómo se acumula la consignación? En algo que se conoce como los ahorros, ¿correcto? ¿Y cómo se, digamos, se desacumula ese nivel? Pues a través de los retiros. O, por ejemplo, la mercancía que llega, ¿cierto? Se acumula en algo que conocemos como inventario y las ventas desacumulan ese inventario, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también pacientes que llegan, eso se acumula en algo que conocemos como los pacientes hospitalizados y se desacumula, pues, o se disminuye por las altas. Y así sucesivamente tenemos diferentes ejemplos, ¿cierto? Admitidos, matriculados en una universidad y los egresados. Entonces, por ejemplo, ese río tiene un caudal, ¿cierto? Y ese caudal es una taza o una rata de agua por unidad de tiempo. Lo mismo una consignación, ¿cierto? En un intervalo de tiempo tú consignas determinada cantidad de dinero. Entonces, por eso es que esto aparece como una especie de llave, porque lo que se supone es que el flujo es como una llave que está haciendo que le fluya hacia adentro, hacia el nivel. ¿Listo? Lo mismo sucede con el flujo de salida, ¿cierto? Entonces, eso tiene una naturaleza diferente. O sea, los flujos son como llaves que alimentan los niveles o que se vuelven vacíos de los niveles. Una forma para entender esto es algo que se conoce como la metáfora hidráulica, o sea, como para entender un poco lo que es dinámica de sistemas. Entonces, la metáfora hidráulica es que esto que está aquí es nada más ni nada menos que como una bañera, donde el nivel es la bañera y los flujos son las llaves. Este flujo de entrada es la llave que entra y esto es la parte pues donde sale el agua. Y qué sucede? Sucede que si el flujo A es menor que el flujo B, o sea, si la salida del agua es mayor que lo que le entra, pues la bañera se va a vaciar. Si el flujo A es igual que el flujo B, pues la bañera va a permanecer en un mismo nivel. Y al contrario, si el flujo A es mayor que el flujo B, pues la bañera se va a llenar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos entonces piénsenlo, ya salgamos de este ejemplo. Entonces piénsenlo, por ejemplo, así, si vamos a ver una cadena de abastecimientos o si vamos a ver, digamos, un sistema grande y complejo, pues entonces una buena aproximación, esto es una cosa que yo creo que es muy poderosa, o sea, es como una herramienta muy bonita de cómo acercarnos a un fenómeno complejo y es cuando no hay un fenómeno complejo, uno dice, pero ¿por dónde me le meto al fenómeno complejo? ¿Cómo agarro y entonces la dinámica de sistemas ofrece, mire, primero fíjese en lo que fluye y lo que acumula, y ese es el primer paso. Y lo segundo, usted va a empezar a mirar, digamos, cómo es esa relación entre los flujos de entrada y los flujos de salida. Y ahí ciertos niveles se van a aumentar y ciertos niveles se van a bajar, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, en lo que sucede en el cuerpo humano, que es un sistema complejo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, ciertas cosas que hacen que tu nivel de azúcar en la sangre baje o que disminuya, ¿cierto? Entonces, el cuerpo es un sistema que se está autocorrigiendo. Lo mismo podría ser con la economía o lo mismo podríamos hacerlo con una cadena de abastecimiento. O sea, tú estás controlando los inventarios, etcétera, etcétera. Bien, bueno. Entonces, piensen, por ejemplo, lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cadena de suministro, tenemos una cadena de suministro, aquí tenemos como un montón de materiales, esos materiales son llevados digamos, el, pues el proveedor, después del proveedor eso se lleva a la manufactura, eso se transforma al distribuidor, y entonces lo que nosotros hacemos en dinámica de sistemas es mirar eso y decir, bueno, ¿qué es un flujo y qué es un nivel?
Y entonces ahí aparece pues que hay un nivel de materias primas, después eso se acumula en los inventarios del proveedor. También podemos representar como lo que está en tránsito, como algo que es un nivel. El inventario de la fábrica también lo podemos poner. Aquí es un proceso de conversión, el inventario del distribuidor, del minorista y finalmente al consumidor. Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros hacemos. Y de ahí lo que sigue, pues es la imaginación, ¿cierto? Es la imaginación completa. Entonces, les digo, yo he visto modelos pues, de cadenas de abastecimiento, que hay muchos modelos de cadenas de abastecimiento, pero por ejemplo piensen en un aeropuerto, o sea, uno podría modelar un aeropuerto también si tiene en cuenta eso, o sea, qué se acumula, qué se, qué se, qué es lo que está fluyendo y modelar ese tipo de elementos físicos, ¿cierto? Hay gente que usa la dinámica de sistemas para modelar sistemas socioeconómicos y lo hacen a través como de variables o sea, por ejemplo, tratan de medir los niveles de satisfacción, ¿cierto? Ciertas cosas que no son medibles, ellos buscan la forma de medirla, se crean escalas y tratan de volver medible algo que no, pues que usualmente no se maneja como algo medible. Esta aproximación, pues que es sencilla, ha hecho que la dinámica del sistema sea muy popular, ¿cierto? Sea muy popular. A pesar de que es una herramienta, pues que en el fondo lo que está manejando son ecuaciones diferenciales, pues yo creo que la mayoría de la gente que trabaja en dinámica de sistemas no sabe que debajo están las ecuaciones diferenciales y que detrás de eso hay métodos numéricos que resuelven esas ecuaciones diferenciales. La mayoría de la gente se olvida de eso y esto es una interfase para hacer modelos. Entonces la gente no tiene que volverse matemáticos para digamos, abordar problemas complejos. Y eso es bueno porque lo ideal sería que usted se vuelva un experto en la complejidad del problema y no en el pedazo matemático que necesita para poder resolverlo. Entonces, también he visto, por ejemplo, modelos climáticos. Ahora, digamos, de la dinámica del sistema está trabajando muchísimo los modelos climáticos, eh, eh, modelos de ecosistemas y modelos pues que tienen una gran complejidad. Bien. Bueno, ¿cuáles son los componentes esenciales? Entonces, digamos, para uno modelar en dinámica de sistemas, nosotros tenemos un componente esencial que son como, y son son varios elementos. Entonces, el primero es los niveles, que ya les planteé qué es lo que son, ¿cierto? Los niveles representan la acumulación en un sistema, ¿sí? Todo lo que sea acumulación, inventarios, cantidad de dinero, capacidad instalada. Por ejemplo, hay muchos trabajos del sector energético en Colombia, muchísimos y a nivel mundial. Pero aquí en Colombia, por ejemplo, yo tengo colegas que trabajan pues que trabajan muchísimo en el sector eléctrico. Está mi colega Laura Cárdenas, está mi colega Sebastián Zapata, mucha gente, Santiago Arango de la Universidad Nacional, pues trabajan los mercados energéticos donde los niveles pues son la cantidad de agua en los embalses, la capacidad instalada, etcétera, etcétera. Los flujos es lo que les había manifestado. Los flujos son lo que entra y lo que sale pues de un nivel. Entonces esos flujos son pues flujos de agua, flujos de electricidad, flujos de capital, flujos de personas, etcétera, etcétera. Y tenemos dos elementos que vienen a apoyar estos dos, ¿cierto? La primera son las variables auxiliares, que las variables auxiliares lo que nos permiten es hacer relaciones entre estas variables, ¿cierto? Entonces permite las relaciones entre los componentes y o sea, por ejemplo, si tú estás sumando, tú puedes a través de una variable auxiliar sumar dos niveles. Si, por ejemplo, es, un nivel es, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en ingeniería química y otro nivel es la cantidad de estudiantes en ingeniería industrial, entonces una variable auxiliar podría ser la suma de los dos niveles de esas ingenierías, ¿cierto? Entonces eso es lo que representan las variables auxiliares. Y tenemos por otro lado las constantes, que son cantidades fijas, o sea, cantidades que no van a variar, por ejemplo, en un sistema. Por ejemplo, el área disponible que tenemos,
o por ejemplo una constante que determine, por ejemplo, la tasa de interés en un proyecto, cosas de ese estilo, o sea, las cantidades fijas. La representación de estas constantes como un rombo es muy PowerSync, que es un software que hay. Eh, en otros software se representa de una manera diferente. Listo. Entonces, con estos cuatro elementos, más la definición del horizonte temporal, que es el tiempo de la simulación, es decir, la cadena de suministro, el mercado energético, los hospitales, las universidades, toda esa dinámica, todo ese comportamiento que tienen eso, se va en un intervalo de tiempo. Entonces hay que definir ese intervalo de tiempo y eso se conoce como el horizonte temporal y la forma en que nosotros vamos a recorrer ese horizonte temporal es lo que conocemos como paso de simulación, ¿cierto? Es lo que conocemos como paso de simulación, que es decir, por ejemplo, en la universidad, ¿cuál es el paso de simulación? Son los semestres, ¿sí? Podríamos decir que en la universidad el semestre es como el paso que se va dando. En la economía puede ser los trimestres, ¿cierto? Cada vez vemos que cada cuatrimestre lo que vemos es que se publican los datos de cuánto creció el empleo, etcétera. Son como los pasos en los que se va moviendo, ¿cierto? Por ejemplo, en un hospital el paso es la hora. Si estamos modelando un hospital, la cantidad de elementos y de fenómenos que se dan en una hora, entonces tú modelas una hora. Y así, por ejemplo, si tú estás modelando como estas personas cómo va a ser el mundo al 2050, pues entonces tú modelas es en años. Y por ejemplo, en el sector energético también pueden simular en años o, ¿cierto? En años. Entonces eso es, digamos, como una cosa muy importante. Por debajo hay una cantidad de elementos matemáticos que pues no va al caso explicarlos en este momento, pero que es lo que hace que esto funcione. Bueno, entonces, miren, yo les muestro acá cómo puede ser un modelo sencillo de dinámica de sistemas. Esto es como la forma en que puede ser un modelo sencillo de dinámica de sistemas. Aquí tenemos una variable auxiliar que es una demanda. Lo ponemos como una redonda porque esto va a variar, ¿cierto? La demanda va a subir, va a bajar. Esa demanda lo que va a hacer es que va a traer unas ventas y lo que nosotros tenemos acá es un inventario de unidades, ¿cierto? Entonces, las ventas va a estar en función de lo que te están pidiendo y de lo que tú tienes acá en inventario y eso va a generar la venta. Como la venta depende de lo que tienes en inventario y de lo que tienes en la demanda, entonces por eso existe esta flecha acá, ¿cierto? Que te está permitiendo esto. Ahora, con la demanda multiplicado por los días de inventario, nosotros tenemos el inventario deseado, ¿cierto? Y podemos calcular la producción deseada teniendo en cuenta la demanda y la diferencia entre el inventario deseado y el inventario que tenemos actualmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso es una cadena de abastecimiento muy sencilla que es leche. Y lo interesante de la leche es que la leche, pues, digamos, en su forma más sencilla, necesita dos cosas. Necesita la leche y necesita las bolsas, ¿cierto? No es una bolsa en botella, sino que es, pues, no es leche en botella, sino en bolsa. Entonces, con ese inventario deseado, yo tengo un requerimiento de leche, es decir, una bolsa de leche vale, pues, tiene 200, 400 mililitros, 250 o 400 mililitros. Con eso hago el pedido y me aparece el abastecimiento de la leche. Aquí hay algo que no lo modelé, pero hay algo que se puede ser un retardo, hacer que no te llegue inmediatamente y esto llena el inventario de leche. Lo mismo, este inventario deseado te dice cuántas bolsas debes conseguir y esas bolsas se piden y llegan acá y se llegan al inventario. Entonces, como ya tenemos un inventario de leche y un inventario de bolsas, lo que tenemos es qué podemos producir, ¿cierto? Entonces, lo que podemos producir dependerá del inventario de leche, del inventario de las bolsas y de la producción deseada, o sea, de lo que tú quieres. El mínimo entre esas tres cantidades te va a dar la producción posible, que es la que va a llegar a la producción y va a llegar a las unidades. ¿Listo? Va a llegar a las unidades. Entonces, este es, digamos, un ejemplo muy sencillo, un ejemplo relativamente sencillo de cómo se podría empezar a modelar una cadena de abastecimiento y cómo nosotros representamos, ahora lo estoy haciendo en un ejemplo industrial, ¿cierto? Donde claramente los inventarios, pues, o sea, es evidente que un inventario es un nivel y un flujo es
pues digamos, un abastecimiento o un consumo de leche, es un flujo, ¿cierto? Pero en otros casos eso no es tan fácil identificar, ¿cierto? Una cosa aquí importante es que cuando se está calculando la producción posible, se tiene que descontar la leche que efectivamente se utilizó y las bolsas que efectivamente se utilizaron, y eso baja este inventario, ¿cierto? Después de eso, lo que se produce llega acá y aumenta el inventario. Bueno, entonces, esto que está aquí es un modelo de ingeniería industrial, pero podríamos hacer, como les digo, otros modelos, ¿cierto? Podría ser modelos de cantidad de oxígeno en un estanque o de cantidad de agua en un embalse, o podríamos hacerlo de cantidad de pacientes en un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se hace eso? Entonces, para eso hay diferentes software, ¿cierto? Hay un software disponible. La mayoría de eso es software extranjero. Hay uno muy famoso que se utiliza muchísimo en Estados Unidos, que se conoce como iThink o Stella, ¿cierto? Se conoce como iThink o iThink Stella, y ellos tienen su representación. Todos los software utilizan flujos y niveles, no todos representan las constantes como los rombos que yo les presenté, pero digamos, este es muy popular, muy utilizado, digamos, en los Estados Unidos. Y usted lo puede conseguir, es licenciado. Existe otro que es muy popular y que conoce mucha gente, que se llama el Benzene. El Benzene ustedes lo pueden descargar, hay una versión gratuita del Benzene que la pueden utilizar en clase y es muy interesante, tiene una limitación, pero es bastante versátil el Benzene. De pronto no tiene como la misma forma que tiene el Stella y que a todos nos gusta tanto, y no tiene la forma de presentar, por ejemplo, no presenta las variables auxiliares como bolitas y como círculos, y tampoco las constantes las representan como rombos, pero eso son cosas menores. Y existe el PowerSync, estos dos son de Estados Unidos y el PowerSync es noruego, ¿cierto? Entonces este es un software que es muy conocido, se tiene que pagar por ellos. Eh, Estos software, por ejemplo, ya tienen posibilidad de hacer optimización, tienen posibilidad de hacer análisis de sensibilidad, tienen la posibilidad incluso de hacer presentaciones de forma de que un cliente no vea ni siquiera este modelo. O sea, si a ustedes les parece que este modelo está enmascarando una realidad matemática, pues les digo que incluso hay gente que no quiere ni ver cajitas y flechitas, sino una presentación donde solamente tienen al final, pues, como indicadores. Hagan de cuenta como un tablero en Power BI donde aparecen números indicadores, pero que por detrás estarían estos modelos de dinámica de sistema. Entonces, estos software permiten hacer eso, permiten uy, bueno, voy avanzando. Listo. Existe otro muy famoso que se llama AnyLogic. Existe otro que se conoce como AnyLogic. Este es muy interesante porque integra los tres paradigmas que les digo: eventos discretos, dinámica de sistemas de agente, en un solo software. ¿Qué digo? Es muy complicado. Y quiero hacerle publicidad a uno que es colombiano. Este también es licenciado, hay que pagar. Y hay uno que es gratuito. Este fue hecho por un grupo de investigación en la Universidad UIS, en la Universidad Industrial de Santander, que se llama el Grupo Simón. Es gratuito, es de dinámica de sistemas. Ustedes lo pueden descargar y pueden trabajar con él. Existe uno que se conoce como Insight Maker, que ese es el ejemplo, pues, que les voy a mostrar, relativamente sencillo, que me parece importante, pues, como traerlo hoy. Este es el más nuevo de todos. Ustedes me dirán, ¿por qué, qué tan apátrida? ¿Por qué no trabajar con el Simón de la Universidad Industrial de Santander? Yo pienso que un poco es por las facilidades, pues, porque este permite, pues, que sea en línea, colaborativo, en fin, pero pues digamos, este software pues también es interesante. Bueno, entonces les voy a mostrar un poco cómo es que funciona ese Insight Maker, pues para que ustedes pues bueno, este se llama Evolución, por si alguien está interesado en descargarlo. Este se llama Evolución. Buscan Evolución, Grupo Simón, WIS, y lo pueden descargar por ahí. Permítanme un segundo. Bien. Entonces,
ustedes para entrar a Insight Maker simplemente tienen que escribir lo que está acá, Insight Maker, ¿cierto? Y entonces lo que les toca hacer es crear una cuenta, ¿cierto? Como crear una cuenta. Al crear una cuenta, les va a aparecer algo de este estilo. Yo aquí ya he hecho tres modelitos, tres modelos. Y aquí hay muchos modelos para ver, ¿cierto? O sea, gente que ha hecho otras cosas. Entonces, lo chévere es que esto es como abierto. Me gusta más porque uno aquí puede ver muchos modelos. Entonces, si ustedes entran acá, van a ver como los modelos que ha hecho toda la gente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay alguien que hizo algo de flujo del paciente. Entonces hizo un modelo de dinámica de sistemas de flujo del paciente. Entonces esto se ve la locura, se ve la locura, pero ahí se ve, ¿cierto? Y si uno lo pone a simular, pues entonces ahí aparece cómo evoluciona el paciente, ¿cierto? Entonces uno podría teóricamente entrar y mirar. Entonces esto es lo que me parece chévere de este Insight Maker. ¿Cómo se hacen los modelos en Insight Maker? Entonces voy a hacer brevemente como un pequeño ejemplo. Como yo fui entrenado estudiando PowerSim, lo chévere es que uno puede, digamos, maquillar su modelo para que le quede muy parecido a PowerSim. Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, si por ejemplo fuéramos a hacer un modelo sencillo, yo le di donde estaba ahí como create, aparece esto, pero usted simplemente le hace acá y ya. Listo. Entonces, ahora vamos a crear, por ejemplo, una variable. Esto va a ser una variable a la cual voy a llamar demanda. Entonces, lo que tengo que hacer es aquí llamar la demanda, ¿cierto? Y esa demanda le puedo poner una función especial. O sea, le puedo poner, por ejemplo, que sean 100. Listo. Y le tengo que poner, bueno, perdón, 100. Y le tengo que poner las unidades. Entonces, las unidades puede ser 100 bolsas por día. Las unidades tienen que ser en inglés. Listo. Y esa es la demanda. Listo. Ahora tengo un nivel que sería acá. Acá yo le pongo, y esto sería un inventario. Y aquí le voy a poner 1000. Y las unidades de este son bolsas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá le pongo bolsas. Y le doy, listo. Bien, ahora le voy a hacer un flujo de salida, ¿cierto? Y ese flujo, pues lo voy a llamar ventas. Uy, perdón, acá, ventas. ¿Sí? Y voy a conectar la demanda de aquí de links. Voy a conectar la demanda acá. Y voy a conectar el inventario. ¿Sí? Parece, a ver si lo conecté. Bueno, vamos a ver. Lo más difícil es hacer lo que voy a hacer a continuación. Me paro acá y le doy clic. A ver si me funciona. Mm, Bueno, pero créanme que no está conectada. Parece que no está conectada. Bueno, entonces venga, lo conectamos otra vez. Lo conectamos acá, ahí sí está conectado. Y de aquí, eso, vamos a ver, ahí sí está conectado. Ahí sí lo cogió. Eso. Entonces ya aquí en inventario, nosotros podemos definir lo siguiente. Podemos hacer una función que sea una función que tenga en cuenta estas dos cosas. O podemos hacerlo inicialmente de esta manera, o sea, como... bueno, hay otra cosa que tenemos que hacer. Voy a ponerle una variable acá que sea una disponibilidad, ¿cierto? Pongamos disponibilidad de inventario. Y ese uno quiere decir que es que es que es el 100% está disponible. Y eso lo hacemos en 1/days. Bien. Bueno, ahora esta también la conectamos acá. Y aquí ya sí podemos hacer la ecuación. Vamos a poner acá en ventas.
Bien, entonces el ventas es el mínimo entre el inventario multiplicado por la disponibilidad, coma, y la demanda. ¿Listo? Bien. Si tengo problemas, le doy simular y él me va a decir que tengo problemas. Entonces me está diciendo aquí hay un problema raro porque el inventario debería estar en bolsas y la disponibilidad está en años, entonces aquí falta algo. ¿Listo? Entonces es una cosa porque él se fija en las unidades. Entonces quiere que el inventario debería estar en bolsas, la demanda está en bolsas sobre días, la disponibilidad está en los sobre días, o sea, teóricamente debería funcionar. Teóricamente debería funcionar esto. Pero, bueno, pero venta no lo tengo definido, entonces lo tengo que definir. Entonces lo voy a poner es bolsa sobre día. ¿Listo? Si le doy simular, entonces ahí aparece eso. Aquí se gasta el inventario. ¿Cómo, cuánto tiempo? Entonces aquí pongo, bueno, aquí están años, lo voy a dejar en días. Le voy a poner, por decir algo, 10 días. Aquí está el paso y aquí están los métodos de integración. Y le doy apply. Entonces, le doy acá y está la simulación. Bien, entonces, ¿qué puede? Entonces, bueno, y el modelo se puede ir complicando pues como ustedes quieran. La demanda la puedo cambiar. Le puedo poner, por ejemplo, que tenga un 100 más un pulso, ¿cierto? Entonces, eso, hay una función que se llama pulse, que lo que quiere decir es que al día 20, eh, haga un pulso de 20 y se vaya hasta el final. Y el final creo que lo puse, pongámosle 50. Entonces, pues ahí lo que, bueno, bueno, me pasé. Permítame, yo lo pongo acá, le voy a poner 5 días para que se vea el pulso. Bueno, ahí se vio más o menos el pulso, no se ve mucho. Bueno, listo. Pues básicamente ya se me acabó el tiempo, pero entonces, lo que les digo, ustedes pueden venir acá y ustedes pueden ver los diferentes modelos que hay aquí, ¿cierto? Pero bueno, básicamente, pues mi objetivo es como presentarles un panorama general de la dinámica de sistemas, presentarles más o menos de qué manera se pueden hacer estos modelos. Estos modelos se ven muy sencillos, pero la verdad hay que pensar mucho para lograr uno un nivel de abstracción. Si uno se va mucho al detalle, se puede enredar. Este es otro modelo que hice, que lo que está mostrando es la oscilación de un inventario. Entonces le doy simular y lo que muestra es, por ejemplo, cómo se mueven estas tres cosas, ¿cierto? La demanda esperada, la producción, la orden de pedido, y entonces este es un modelo sencillo. Hay otro modelo que es el famosísimo y conocido modelo de depredador presa, ¿cierto? Donde tú puedes, digamos, modelar la interacción entre dos especies, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar como Lotka Volterra y está ahí. Se lo van a simular y, bueno, ahí se va a mostrar un poco la interacción entre las dos especies, ¿sí? Y también el diagrama de fase, que es la interacción entre las dos. Finalmente, quiero mostrarles algo importante. Unos compañeros de la comunidad hay algo en ChatGPT con dinámica de sistemas, ¿cierto? Entonces, yo se los voy a poner entonces, por ejemplo, yo le digo, hazme el modelo Lotka Volterra. Listo, vamos a ver en dinámica de sistema. Miremos a ver si lo puede hacer este modelo. Entonces, él no te lo va a hacer él no te lo va a hacer él no te lo, vamos a ver, él puede que lo haga en código, lo hace en código y teóricamente uno lo puede correr, ¿cierto? No lo hace así con flujos y niveles como a nosotros nos gusta, sino que te lo hace en código de una vez. Sin embargo, hay gente que está trabajando en hacerlo en eso, ¿cierto? Vamos a ver si lo pongo a ejecutar y él me permite hacer el modelo Lotka Volterra. Entonces, esto también puede ser interesante para que lo vean. Bueno, Juan, si quieres, yo creo que ya cumplí el tiempo.
Bueno, aquí se ve que efectivamente sí lo hizo. Efectivamente sí lo hizo. Listo. Bueno, este sería el primer tutorial de dinámica de sistemas, pues que tengo un tutorial bastante sencillo. Más adelante podríamos hacer otro tipo de modelos. Muchísimas gracias y gracias por llegar hasta acá, a los que No, llegan gracias hasta a acá. ti y gracias a los asistentes. Ese es el momento para hacer las preguntas. Ahí de entrada ya uno eh, en, en el chat que pregunta si se pueden trabajar los modelos en Insight Maker de manera colaborativa. Sí, yo creo que sí, se pueden hacer de manera colaborativa, sí. Ok. Sí, Y aquí hay una que sí, muchísimo. O sea, hay la varias dinámica, preguntas para que sí, después una por una. sí. Entonces, que si se ha Bueno, aquí utilizado en dice, salud pública de epidemiología. Dale, dale, dale. sí, la dinámica del sistema se ha utilizado en salud pública y en epidemiología. Sí, en Insight Maker tú puedes encontrar modelos sobre COVID. Digamos, a pesar, es un modelo muy viejo, el modelo de epidemiología en dinámica de sistemas. Ahí puedes encontrar y digamos, el COVID le dio un nuevo aire a ese modelamiento en dinámica de sistemas. En sistema de salud, sí. Clima y salud, en eso estamos en investigación, esa es la idea, hacer clima y salud. Pero yo creo que hay gente que se ha enfocado en salud, definitivamente sí. Porque yo, por ejemplo, he trabajado modelando hospitales y cosas de ese estilo, y otra gente trabaja más modelos epidemiológicos. Otra pregunta, ¿cuál enfoque de simulación dinámica de sistemas basado en agentes y eventos discretos es adecuado para simular el clima y la salud? Yo diría que dinámica de sistemas es el mejor, pensaría yo. Y de pronto, a ver, lo que pasa es que los agentes sí te pueden representar muy bien la interacción entre las personas, pero por ejemplo, los fenómenos del transporte pues por ejemplo, el cambio climático y todas esas cosas sería mejor con dinámica de sistemas. Se dicta todos esos cursos de enfoque de simulación, dinámica de sistemas basado en agentes y eventos discretos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Sí, señor. Tenemos un programa de maestría en ingeniería donde dictamos esos cursos. Ustedes se pueden ingresar. Sí, los dictamos. En el pregrado no dictamos agentes, pero en el posgrado sí dictamos agentes. Pero en el pregrado dictamos dinámica de sistemas y eventos discretos porque ellos son más cercanos pues como a la aplicación de ingeniería. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que tal vez yo quisiera compartirles mi correo, Adelante, por favor. pues para que lo tengan por aquí. Pareciera que no lo puse, pareciera que no lo puse. Yo lo voy a poner. Listo. Sí. Para que si, por ejemplo, alguien está interesado en la maestría, que tenemos becas, o alguien está interesado en dinámica de sistemas o conversar conmigo o desarrollar algún tema, por favor me escribe y yo le recibo su correo muy contento. Bueno, una pregunta, Sebastián, que es normal en las cadenas de suministro que se usen otros tipos de simulación, por ejemplo, Monte Carlo o agentes. ¿Qué ventajas o qué has visto tú que ha sido más como fácil o qué cambios, qué ventajas has tenido tú en ese proceso de modelar cadenas de suministro, por ejemplo, usando dinámica de sistemas, ya que por aquí arriba alguien nos habla de Anilogistic como una alternativa para cadenas de suministro? ¿Qué hace que una de las opciones sea dinámica de sistemas desde tu experiencia? A ver, la simulación Monte Carlo pues es como un accesorio, ¿cierto? Es un accesorio a la simulación. Es como una prueba de valores, pero digamos la dinámica del sistema yo pensaría que es mucho más completa en modelar las cadenas de abastecimiento, sobre todo el elemento de los retardos. Digamos, la simulación Monte Carlo no te modela un retardo, mientras que con dinámica del sistema vos podés modelar ese efecto de los retardos y ustedes saben, los que han hecho el juego de la cerveza, el efecto que tiene el retardo en la cadena de abastecimiento. Entonces, yo diría que es mucho más, digamos, es mucho más potente o, digamos, captura mejor el fenómeno. Hay una palabra en inglés que nosotros no tenemos, se llama elicitar.
O sea, capturar mejor el fenómeno, la dinámica de sistemas captura mejor ese efecto látigo que otras. Ahora, mucha simulación de la cadena de abastecimiento, tengo que decirlo, si usted coge esos software de supply chain, los hacen en simulación de eventos discretos. Pues la mayoría yo diría que la mayoría del software que lo hacen en cadenas de abastecimiento lo hacen con simulación de eventos discretos. Pero yo diría que en dinámica de sistemas también hay un elemento importante de manejo ahí. Ok, bueno, gracias Sebastián. ¿Alguien más en la audiencia que quiera hacernos una pregunta? Habías dicho que nos compartirías el link de quizás de Ah, sí, Insight Maker o del GPT sí, venga, yo se de los la comparto comunidad. Si ya nos puedes mismo. compartir esos dos links que han sido muy valiosos y que si alguien quiere profundizar en estas Sí. dos herramientas de software. Eh, sí, permítame. Insight Maker, ya se los voy a compartir. Y los que quieran, se los voy a poner aquí en el chat. Ahí está Insight Maker. Y ya les voy a compartir el trabajo que hizo el colega Jonah Redondo. Permítame un segundito. Para que como decimos nosotros aquí en Antioquia, lo cacharreen. Eh, Le peguen una mirada y lo exploren y le hagan preguntas a ver hasta dónde llega eso. Ahí está, ChatGPT con dinámica de sistemas. Ok. Bueno, si Bueno, alguien tiene alguna muchísimas gracias. pregunta, Dale, dale. si alguien tiene alguna pregunta, por Yo favor. tengo una, perdón, yo tengo Sí. una, Sebas. A mí me queda una duda. Dicen por ahí, y yo no estoy muy bien informado, que la dinámica de sistemas suele tener ventajas en la simulación a largo plazo, por ejemplo, en las cadenas de abastecimiento, cuando simulamos una cadena de abastecimiento comparado con la simulación discreta. ¿Eso es cierto? ¿Los software de simulación discreta tienen limitaciones con respecto a los tiempos a los plazos muy largos? A ver, yo pensaría que, o sea, que el problema no es el tiempo, el problema es realmente, o sea, ¿qué es para qué? Y también, mira, o sea, lo que pasa es que la simulación de eventos discretos confía, confía o sea, digamos, depende de unas variables que cambian relativamente en un horizonte de tiempo corto, ¿cierto? Entonces, digamos, uno con dinámica de sistemas tiene que modelar lo que uno cree que en 10 años no va a cambiar, o lo que no cree que en 5, o sea, lo que uno cree que, por ejemplo, en 5 años, 2 años, 3 años no va a cambiar. Pero con eventos discretos, pues digamos, son fenómenos que son mucho más cortos, entonces yo diría que cada uno tiene su espacio, ¿cierto? Por ejemplo, Entiendo. dinámica de sistemas, modelar un cajero o modelar, digamos, una línea de producción, yo diría pues que lo puede hacer, pero no es tan eficiente o no captura, digamos, la aleatoriedad que sí captura eventos discretos. Pero, digamos, hacer un modelo de eventos discretos para un proceso de 10 15 20 años, ahí yo diría que no valdría la pena. Bueno, Ok. yo quisiera saber si aquí una pregunta de Daniel Alcázar. Yo quisiera saber si hay una diferencia entre las funciones disponibles en PowerShell y en Insight Maker. Sí y no. A ver, las funciones como tal son más o menos las mismas, las funciones matemáticas son las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que en PowerShell pues hay mucha facilidad, o sea, es un software pagado, entonces tú tienes como una mayor. O sea, hay cosas, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un modelo que es un modelo vectorizado, es decir, un modelo que tiene varias dimensiones, entonces yo vi que es mucho más fácil hacerlo con PowerShell que hacerlo con Insight Maker. O sea, todavía Insight Maker está en esa fase como inicial, pero yo diría que para modelos de clase, para modelos relativamente sencillos, yo creo que Insight Maker es perfecto y tiene las mismas fórmulas que PowerSim y que incluso que Stella y Benzim, diría yo. Listo, Daniela. Ok. ¿De qué orden son los software de simulación? Solo eso. Bueno, ¿De qué orden de ahí, precios? a ver, yo te digo, o sea,
usualmente, a ver, si uno lo compra, pues uno solo puede estar entre el orden de los 2.500 a $3.000, si es una licencia para uno, creería yo. Si es una licencia, si es una licencia, usualmente el PowerSim lo venden licencia académica y licencia experto. La licencia académica tiene 32 licencias y eso a nosotros lo estamos averiguando, nos podía costar 17 millones más o menos, 17 millones Ok, 32 licencias. Eh, yo creo que están por ese orden, no estoy como muy actualizado, ok. no estoy muy actualizado frente a eso, pero están por ese orden. Pero una licencia de experto es de $2.000, $2.500. Sí, una cosa importante de Insight Maker es que tú lo puedes compartir. Entonces, por ejemplo, ahora si uno está haciendo un artículo y el modelo pues no es así muy extraño, yo vi que pues uno lo puede compartir y el revisor claramente se puede meter ahí y revisarlo, que eso es una cosa que puede ser muy, muy chévere. Y también, por ejemplo, si uno va a hacer consultoría y no es un modelo pues digamos muy extraño, bueno, el Insight Maker tiene la posibilidad de cargar datos en archivos CVS, lo cual es una Ok, ventaja muy, muy grande. Entonces, por ejemplo, todos los que hemos tratado de hacer consultoría y dejarles el modelo al cliente, el modelo dice, ah, pero yo no voy a comprar PowerSim solo para eso. Entonces, por ejemplo, Insight Maker es una gran ventaja al respecto, ¿cierto? Porque pues todo el mundo puede abrir una cuenta y ver el modelo ahí. Entonces, eso en el caso de consultor es muy chévere. Y los modelos pueden ser públicos y pueden ser privados, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, no sé si se puede, Juan, Sí, Sebastián. claro, claro. claro. Era para preguntarte, Sebastián, o sea, si yo tengo, por ejemplo, una política de inventarios donde en la realidad debería ser aplicable máximo 6 meses, porque las políticas no pueden ser tan sostenibles en el tiempo, ¿tendría más sentido usar simulación dinámica de sistemas cuando yo presienta que esa política es sostenible más de un año o más de 2 años, o para que tenga sentido hacer una simulación de largo plazo con una política de inventarios que normalmente se debe revisar cada 6 meses en la vida real? ¿Qué opinas de esas decisiones del manejo de tiempo, ¿no? Como para también ver la potencialidad que también podría ser quizás usar dinámica de sistemas para los 6 meses, ¿no? O cómo lo ves tú. Ujú. Mira, yo lo veo que depende de lo que quiera el cliente, porque es que te lo digo, si tú estás haciendo una política de inventario y el cliente lo que quiere ver es, por ejemplo, a ver, todas esas cosas que sí permiten hacer los eventos discretos, o sea, que tú puedas ver las distribuciones Correcto. de procesos. O sea, si el cliente está muy enfocado en ese pedazo operativo, yo diría que es mejor darse la pela y hacerlo en eventos discretos. Pero si de pronto lo que tú vas a ver es más como el comportamiento global del centro de distribución, y tú vas a ver otras cosas, que hay cambios, pero que no estás tan enfocado en esas cosas, sino como como el bosquejo grande del centro de distribución o del inventario. Yo diría que te fueras por lo dinámica de sistemas. Pensaría yo que por lo que tú estás diciendo, que se va más de 6 meses, que puede ser 2 años, 3 años, yo diría que ahí ya estamos entrando en el territorio de los procesos que cambian más lentamente, ¿cierto? Entonces ahí yo diría que es mejor irnos por dinámica de sistema. Sí, entiendo, perfecto, entiendo. Sí, te entiendo lo que dices. Muchas ¿Y, gracias, Sebastián. y tú qué opinas? No, no, me parece también porque yo no tengo tanta experticia en dinámica de sistemas, me gusta mucho la sencillez con que lo has explicado acá, porque pues uno dice, bueno, una política se podría hacer con dinámica de sistemas también, ¿no? Entonces uno diría, entonces ya sería como la inquietud del nivel de detalle ya del cliente en la empresa que quiere y, y la estabilidad del sistema o de los datos qué tanto cambian a través del tiempo, ¿no? Que uno diga, no, pues vamos a trabajar esta demanda aleatoria, pero esa demanda puede ser diferente el próximo año, o sea, puede cambiar mucho o quizás va a ser estable, entonces quizás ese tipo de decisiones de estabilidad o de no tantos cambios, pues a lo largo del tiempo podría uno decir, bueno, trabajemos, miremos esa política a lo largo del tiempo con dinámica de sistemas. Veo yo posible hacerlo, pero hay tendencia ya para cerrar de usar simulación discreta, pues por los periodos cortos casi siempre, ¿no? Pero comprendo lo que dices. Ujú. Ahora, yo quisiera como terminar con una observación que yo me he dado cuenta, o sea, no es lo mismo cuando, o sea, el tipo de fenómeno también le demanda a uno una exigencia
de la herramienta y del uso de dinámica de sistemas. O sea, yo, por ejemplo, antes de entrar al departamento de ingeniería industrial, usaba dinámica de sistemas de una manera muy diferente por los fenómenos que estaba modelando, crimen y cosas así. Los que manejan, por ejemplo, el mercado eléctrico, tienen una forma, pero cuando uno está en ingeniería industrial, que por ejemplo uno está modelando tipos de producto, entonces ahí por ejemplo el uso de la vectorización, el uso de los atributos, eso nos ha exigido un uso más, digamos, mucho más matemático y mucho más pesado y más intensivo en ecuaciones y en data que lo que harían otro tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, Elkin que me pregunta por epidemiología, no es o sea, eso se ve, o sea, el tipo de fenómeno le demanda a uno el uso más matemático y más computacional que otros. Y eso también es muy interesante, o sea, cómo el fenómeno te hace usar la dinámica de sistemas de una manera diferente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Sebastián. Gracias a cada uno de los asistentes y nos veremos en una siguiente edición de los tutoriales de simulación Bueno, de la asociación. Muchas gracias a todos y gracias a Juan José, que es el organizador de este ciclo de tutoriales. Hasta muchas gracias, luego, Juan hasta José, muchas gracias, pronto, que Juan estés Guillermo, muy muchas bien. gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.